Bienvenidos a los talleres de Lisa. Y hoy vamos a estar hablando de fotografía. Como ustedes ven, estamos rodeados de una serie de equipos fotográficos muy diversos. Hay muchos equipos distintos, desde cámaras muy básicas, muy simples, como la Esmena, esa que se encuentra aquí en el extremo de la mesa, que es una cámara de enfoque por la estima, de pequeño formato, hasta cámaras como las que están ahí en el extremo de nuestro escenario, que son cámaras de gran formato. Pero todas esas cámaras tienen un elemento en común. Todas estas cámaras funcionan gracias a un efecto físico que se conoce como el efecto de cámara oscura. ¿En qué consiste este efecto de cámara oscura? Es algo que se puede dar incluso en la realidad. Cuando yo era un niño, yo recuerdo que un día yo estaba en la sala de mi casa, la sala estaba oscura, y el agujerito de la puerta por el que se mira hacia afuera le habían quitado el visor y estaba ahí el agujero, y de repente en la pared opuesta yo vi la imagen de una persona que estaba del lado afuera, al revés, como si estuviera colgado de cabeza dentro de la habitación. Bueno, esto se debe a un efecto físico que se conoce como cámara oscura. Cuando tenemos una habitación o un espacio cerrado y en oscuro y en una de las paredes hay un agujerito, lo que se encuentra afuera, por ejemplo aquí están viendo una vela, la luz que sale de este elemento se organiza a través del agujero y proyecta la imagen en sentido inverso en la pared opuesta a donde está nuestro elemento. Como ustedes podrán ver, esto es algo que en la realidad, en la naturaleza, se puede dar con cierta facilidad. Se daba en las cuevas, se da en las habitaciones cerradas, y de hecho muchos pueblos primitivos describían o conocían este invento. O sea, este invento no, este elemento. Se ha dicho que los egipcios tenían conocimiento de esto, pero fueron los antiguos griegos los primeros en hablar del efecto de cámara oscura. Aristóteles lo menciona, y a lo largo de la historia fue algo que fue de amplio conocimiento. En los siglos de la Ilustración, en los siglos XVIII, desde el Renacimiento realmente, en ese periodo hubo un auge de los juegos relacionados con las cámaras oscuras. Por ejemplo, se usaban para hacer efectos en fiestas, para mostrar paisajes hermosos, para que los dibujantes pudieran usarlas. Se le ponía un papel translúcido aquí en la parte de atrás, así una cajita con agujero y un papel translúcido que permitía calcar el paisaje que se mostraba. Y desde luego, de ahí surgieron las cámaras fotográficas. Donde estaba el agujerito, se colocó el objetivo de la cámara, el lente que permite concentrar más luz, hacer más nítida la imagen. Y aquí en esta parte de atrás, que es donde se proyecta la imagen, se colocó la superficie sensible. Y básicamente ese es el origen de las cámaras fotográficas. Es una cámara oscura. Todas las cámaras fotográficas, todas las cámaras de cualquier tipo, tienen un espacio de cámara oscura, un lugar donde va el objetivo, donde antes estuvo el agujerito, y una superficie sensible. Hoy en día, la superficie sensible es un sensor digital en muchas de las cámaras contemporáneas. Pero, por ejemplo, como esta es una pequeña cámara digital, y dentro de la cámara hay un pequeño sensor digital. En los teléfonos esos que todos nosotros tenemos, también hay lo mismo, hay un lentecito o un grupo de lentes, y detrás de esos lentes hay un espacio vacío y un sensor digital. Anteriormente, y hoy en día todavía se siguen usando mucho, se usaban diferentes tipos de emulsiones sensibles, fotosensibles, básicamente compuestas a base de algún tipo de mucílago, de gelatina y haluros de plata. Cuando digo haluros de plata, digo cloruro de plata, bromuro de plata. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, este es el negativo de paso universal, que es el mismo que se usa en la fotografía de pequeño formato y en el cine. Se utiliza muchísimo. El negativo biperforado tipo 135, que se utiliza para el cine y para la fotografía de pequeño formato. Y tenemos, por ejemplo, también una muestra de la película en hojas, de las placas
Esta es una placa de 4 por 5 pulgadas que todavía están en gran uso. Por ejemplo, aquí ven un chasis donde se cargan esas placas y es el tipo de negativo que usan las cámaras de gran formato. A ver, les voy a ejemplificar cómo funciona esto de la cámara oscura usando una cámara de gran formato. Ustedes pueden ver el lente, que es evidentemente esta cosa que está ahí delante. Detrás está el obturador y entonces en ese espacio que parece un acordeón es lo que genera la cámara oscura. Ese es el espacio que crea la oscuridad necesaria. Porque se ha dicho que la fotografía sin luz no existe, pero la fotografía sin oscuridad tampoco existe. Y entonces, lo que está haciendo acá el profesor Reinaldo es mostrándonos el efecto de enfoque de esta cámara. Y ahí atrás, en la parte de atrás, podemos ver el lugar donde se coloca la superficie sensible. Monta el chasis para que vea cómo se coloca. Básicamente, se abre, se coloca el chasis y entonces se expone la película. Este tipo de cámaras, que todavía se utilizan muchísimo en los procesos de gráfica y de fotografía de arte, es lo que se conoce como el gran formato. De hecho, el 4 por 5, o sea, este negativo pequeño, pequeño no, un negativo grande, pero comparado con otros formatos de negativo es relativamente pequeño. Esto es como lo que se dice el inicio al gran formato. Vamos a hablar ahora de los diferentes tipos de cámaras que existen. Vamos a empezar por las cámaras de enfoque a la estima, o que no tienen simplemente ningún sistema de enfoque, como esta cámara, que es una micro, Vivitar Micro. Es una cámara muy básica, tiene un lente simple, un lente de un solo elemento, usa un negativo extremadamente pequeño y nada más que tiene una velocidad de obturación y una abertura de diafragma. Es lo más básico que hay en cámara fotográfica. Después, si vamos por una escala en cuanto a complejidad, pudiéramos hablar de cámaras como la Esmena. La Esmena es una cámara que en Cuba la vemos con mucha frecuencia, una cámara de fabricación soviética, que tiene una óptica maravillosa por el precio del cual se vendía en los años 80. Estoy hablando de los 11 pesos que costaba en los años 80, 11 pesos cubanos. Tiene un lente triplet de 3 elementos ópticos de cristal. Se enfoca a la estima, o sea, tiene una escala en la cual más o menos podemos ir estimando las distancias a las cuales vamos a enfocar nuestro lente. Y tiene una selección limitada, pero muy útil, de velocidades de obturación. O sea, es una cámara muy básica, pero increíblemente funcional y que producía unas imágenes de muy alta calidad para su época. Después de esta cámara, vamos a hablar de otro tipo de cámaras que también con frecuencia la encontramos hoy en día en Cuba, y son las cámaras de tipo telemétrico. Vamos a empezar por las cámaras de telémetro y miniatura, de negativo miniatura. A ver, se conoce como negativo miniatura al negativo 24 por 36. Esta cámara tiene un fotograma de 24 por 36. Hay toda una leyenda alrededor de ese fotograma con respecto a que quizás la proporción del fotograma es la proporción áurea, algo así. En realidad, este fotograma fue escogido por el inventor de la Leica, por Oscar Barnack, en función de unir dos fotogramas de cine. El fotograma de cine de la película de 35 de cine es 24 por 16. Cuando uno empata esos dos fotogramas de 24 por 16 más el espacio del medio, le da un fotograma de 24 por 36. ¿Por qué? Porque la Leica se inventó como un sistema para medir luces a la industria del cine. Cuando empezó la industria del cine no existían fotómetros, no existía ningún aparato electrónico que permitiera medir la intensidad de la luz. El efecto fotoeléctrico no estaba descrito, solo lo describió Einstein años después. Y entonces la única solución que encontraron fue inventar una pequeña cámara para no tener que encender una cámara, revelar 100 pies de película y entonces ver cómo había quedado. Inventaron una pequeña cámara en la cual se hacían 6, 12 fotogramas, se revelaban en el momento,
y se veía cómo estaba la condición de luz. Pero era más fácil verlo si el fotograma era un poquito más grande. Y entonces Oscar Barnack, con mentalidad típica de ingeniero, pues unió dos fotogramas de cine y creó el conocidísimo formato hoy en día de 24x36, que es el que se usa como un estándar en la fotografía. Es el llamado full frame, que como ustedes ven no tiene nada que ver con una percepción estética de la realidad, no tiene nada que ver con la tradición de las artes visuales, es simplemente una solución técnica a un problema en particular. Bueno, vamos a quedarnos con la cámara de telémetro. Estas cámaras funcionan de una forma muy simple. Estas cámaras ya no tienen un enfoque a la estima. Si ustedes ven, tiene como dos ojitos. Tiene el ojo por el cual usted ve la imagen y al lado tiene otro ojito que es el ojo del telémetro. Detrás de ese ojo de telémetro hay un espejo que gira. El lente con su movimiento hace pivotear el espejo y eso proyecta una segunda imagen dentro de un semiespejo que está en el visor. Este es como que el principio por el cual funcionan todos los telémetros. En la próxima clase vamos a hablar un poquito más sobre otros tipos de cámaras y su funcionamiento. Ha sido un placer.